Cuando nosotros buscamos en Internet, encontramos varios récords mundiales relacionados a caminar. Por ejemplo, está el récord de Saptal Kuntal, que tiene el récord de caminar sobre las manos de 2 minutos 49.34 segundos. Está el récord de Cool Juggler, que tiene un récord mundial de caminar sobre 8 personas mientras hacía malabarismo con 3 antorchas encendidas. Está el récord de uno que se llama Tameru Segeye, que caminó 76 metros sobre sus manos sobre muletas. Está el récord de Mike Hout, que caminó hacia atrás por 60 yardas mientras hacía malabarismo con 3 pelotas de bowling. Está el de Pavel Durdik, que tenía un récord, o logró el récord de caminar hacia adelante mientras tiraba y atajaba una manzana 286 veces. Y luego está el récord de uno que se llama Rob Costa, que creo que no se relaciona con el pastor Robert Costa, y él caminó un yoyo en una oficina por 9.07 segundos. Y aunque estos récords parecen tontos y algunos impresionantes, hay un hombre que rompió todos los récords porque caminó 300 años con Dios. Hoy vamos a estudiar el tema. Y se lo llevó Dios, dile eso, dile eso. Sí, bueno, sí, yo creo que todos ahí saben. está el récord. Caminó tan lejos que llegó hasta el cielo y se quedó allá con el Señor. Hoy vamos a estudiar el tema de caminar con Dios, de seguir a Jesús y de andar en el Espíritu. Amén, amén. Hola, apreciado hermano. Rafael, tuve que saltar porque es que... Está bien, hermano, aquí estamos en familia. El récord de que se lo llevaran, eso es algo tan especial. Sí, es correcto. No, pero el de Costa está buenísimo, ese récord del yoyo. Sí. Oramos pidiendo la presencia de Dios. Oremos. Amante Dios, te damos gracias por el récord de Enoc. Y tenemos la seguridad de que Él es un adelanto de la promesa de la segunda venida de tu Hijo. Llévanos contigo. Ven, Señor Jesús, libértanos del pecado y de las consecuencias que vivimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, hoy comenzamos el estudio. Pablo continúa sus argumentos acerca de la salvación por la fe y vamos a ir al capítulo 5 para leer un par de versículos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, Johnny, entonces aquí Pablo está introduciendo un tema muy importante que él llama andar en el Espíritu. Anteriormente mencioné que eso se pudiera llamar también caminar con Dios, como lo hizo Enoc, seguir a Jesús, andar en el Espíritu, todos son sinónimos que nos hablan acerca del mismo fenómeno. Y uno lee que él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y uno pudiera pensar, cometer el error de pensar que el tema de no satisfacer los deseos de la carne significa echarle más voluntad. Uno tiene que ser más fuerte y vencer el pecado. Cierto. Vuelvo a mi caballito de batalla. Este asunto del dualismo que presenta Pablo es una mala información, porque fisiológicamente hablando nosotros sabemos que el cuerpo y la mente son una unidad completa, no son dos cosas aparte. El espíritu no es otra cosa sino la mente. Nosotros somos fisicalistas, los adventistas del séptimo día. Y como fisicalistas, y ya hay otros muchos evangélicos que también son fisicalistas, sabemos que el espíritu se manifiesta no en algo que pulula, sino que se manifiesta en la mente. Y la mente es masa de materia gris, que es el cerebro, que es parte del cuerpo. El cuerpo no está en contra de la mente, son una misma cosa. Y sabemos, leyendo Elena de White, y leyendo la Biblia también, el ejemplo de Daniel, que siguiendo la dieta de Daniel de vegetarianismo, se afecta nuestra vida completa. El cuerpo no es un enemigo, el cuerpo somos nosotros.
Y esto lo hace Pablo para predicar el evangelio de los romanos, que son dualistas. Ellos sí pensaban eso, pero ese no es el mensaje bíblico ni es el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mensaje es que este cuerpo entero es entregado a Dios. Sarqué, que dice Pablo allí, refiriéndose a las tendencias al mal, es la manera de interpretar cuando habla del cuerpo. Es como hablar por los dos lados de la boca al mismo tiempo. No es el cuerpo como cuerpo, es la representación en el espíritu de los romanos, greco-romanos, que el cuerpo como cuerpo representa el mal, pero no son uno y la misma cosa. Bueno, el cuerpo somos nosotros. ¿Piensas que ayudó lo que dije o estoy confundiendo la cosa? Mira, yo entendí lo que tú estás diciendo y obviamente no sabemos cómo van a entender todos los demás, pero para aclarar, aclararía yo que si bien Pablo está hablando de un dualismo y nosotros creemos que en realidad nosotros somos cuerpo y el aliento de Dios, o cuerpo y espíritu es lo mismo, entonces este cuerpo que está afectado por el pecado nos afecta a nosotros. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando empezamos a andar con el Espíritu o caminar con Dios, seguir a Jesús, estamos siguiendo a Dios en un cuerpo imperfecto. Somos imperfectos. Dios nos ha perdonado, pero Dios no va a cambiar nuestro cuerpo. No nos va a dar un cuerpo glorioso porque creemos, porque al fin y al cabo nos vamos a morir, como se han muerto todos. Y mientras estamos en esta vida como cristianos, somos justos y pecadores al mismo tiempo, luchando contra este pecado. Y este es el tema que vamos a leer en este pasaje de Romanos 7. Es el mismo cuerpo el que sufre el mal y es el mismo cuerpo que el Espíritu usa. Sí. No son dos cosas aparte, es una sola cosa íntegra. Sí, o sea, el Espíritu no está trabajando sobre un espíritu y ignorando el cuerpo. Y luchando contra el cuerpo, y el cuerpo le dice, no, 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 y el Espíritu, sí, sí, sí. Eso es ridículo. Sí. Somos una sola cosa. Sí. El Espíritu Santo está influyendo en nuestra mente, que es el cuerpo, y dentro de nuestra mente Satanás está obrando y tentándonos, y cuando estamos endemoniados, y al mismo tiempo las tendencias que hemos aprendido y todas las cosas que están dentro de nuestra mente, y la lucha es en la misma mente. Y bueno, y Johnny, y tú lo dijiste muy bien, que toda esta enseñanza que nos da la Biblia acerca de cuidar el cuerpo, de alimentarnos bien, y leyendo en los escritos de Elena G. de White, nuestra querida hermana Elena G. de White, es para mejorar el cuerpo, para tener mejor vida espiritual. Amén. Para ser más responsivos a la influencia de Dios en nuestras vidas. Es para ser mejores cristianos. Cada vez que nosotros nos alimentamos bien y nos cuidamos, estamos ayudando al Espíritu Santo a transformarnos de gloria en gloria. Pero tenemos que avanzar. Gracias, pero creo que es muy importante esto porque es fuente de mucha confusión. Y es lo que hace que muchos sean farisaicos. Esa idea errónea. Quieren entonces someter el cuerpo y superar algo que lo llaman el espíritu. Sí. Muy bien, entonces vamos a leer en Romanos capítulo 7. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Si no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Bien, Johnny, entonces esto hay que entenderlo bien. Obviamente, todos los pasajes hay que entenderlos bien, pero cuando él dice que yo no hago el bien, él no está diciendo que el ser humano, bueno, voy a comenzar de nuevo, él está diciendo que el ser humano por sí solo no puede vencer al pecado, pero no está diciendo que Dios no nos puede ayudar. Obviamente, toda su enseñanza es que el Espíritu Santo, que andemos en el Espíritu Santo, o sea, que con la influencia del Espíritu Santo venzamos al pecado. Que con la influencia del Espíritu Santo, con la ayuda, el fortalecimiento, el ánimo que nos da el Espíritu Santo, que nos atrae a la hermosura de la santidad, que nos anima a que imitemos el ejemplo de Jesús, todas esas cosas y muchas más que no puedo explicar, así vencemos nosotros al pecado. Amén. Amándolo a Él más
que lo que amamos a las cosas de este mundo. Y lo más importante es que al leer esto, leámoslo con la filosofía adventista. Leámoslo entendiendo que esta carne y este cuerpo y este mente y este espíritu es un solo fenómeno. La lucha completa está ocurriendo en la mente y el cuerpo es parte de la mente y la mente es parte del cuerpo y son un solo ente. Y hay neuronas en todas partes del cuerpo, por eso hay que tomar mucha agua, por eso hay que limpiar el cuerpo, tomar baños y todas las otras cosas de los 7 remedios naturales que predicamos y que hemos aprendido y que debemos practicar. Y Pablo, todo lo que tú leas de Pablo, lo está predicando y diciendo él en la cultura grecorromana para ganar a los romanos y ganar todos los del imperio romano. Y lo hizo muy exitosamente. Pero hemos de leerlo con los lentes fisicalistas y entender que no es que hay dos partes de mi ser que están en lucha la una con la otra. No, es un solo ser con una sola lucha de dos posiciones en lo mismo, en una sola entidad. Ok, entonces vamos a avanzar, vamos a mirar cómo dice Pablo que superamos el problema del pecado que mora en nosotros de nuestra naturaleza caída. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Johnny, entonces en la mente de Pablo, el vencer al pecado está directamente relacionado con este término que él llama andar en el Espíritu. Correcto. Avanzando rápidamente, este es un tema que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento, como ya hemos aludido. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, donde dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Entonces, Johnny, aquí tenemos la primera indicación de un hombre que caminaba con Dios. Pero entonces ahí dice que era perfecto y caminó con Dios. Correcto. Si nada más tuviéramos esa porción de la Biblia, llegaríamos a pensar equivocadamente que para caminar con Dios hay que ser perfecto. Pero como tenemos el resto de la Biblia, sabemos que, por ejemplo, por los relatos de Jesús, nosotros sabemos que Jesús caminaba con todo tipo de personas. Con los peores que la sociedad tenía, Jesús caminaba con ellos. Él no era fariseo, que nada más quería estar entre la gente importante y la gente poderosa. Jesús iba a donde habían pecadores. Caminaba con samaritanos. Caminaba con leprosos. Caminaba con endemoniados, caminaba con publicanos, con cobradores de impuestos, caminaba con todo. Y con prostitutas. Y con prostitutas. Sí. Entonces, si Noé caminó con Dios, no era porque era justo, sino que tal vez era justo porque caminaba con Dios, que eso es lo que nos quiere decir Pablo. Y hemos de entender que como lo dice en el Génesis y como lo dice en el resto del Antiguo Testamento, la palabra perfecto no es la misma palabra y el mismo concepto que está usando el hermanito Pablo. Pertenecen a dos ambientes y dos cosmovisiones diferentes, pero no vuelvo a repetir las cosas. Okay, entonces vamos a avanzar porque se nos está acabando ya el tiempo, Johnny. Sí, es que tú hablas mucho, Rafael. En Miqueas, vamos a leer en Miqueas. Miqueas 6:8, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Johnny, entonces, esto lo podemos encontrar perfectamente personificada en la obra de Jesús. Amén. Que cuando Él caminaba con los discípulos, les estaba enseñando continuamente, ya sea en forma de enseñanzas verbales o modelando el ser humilde ante Dios. Correcto. El tratar a la gente con compasión, el tratar a la gente con amor, el no ser orgulloso y alzado y enojado y soberbio. Eso es lo que significa caminar eso es con justicia, Dios. eso es lo que es ser justo. Sí. En el Antiguo Testamento ser justo es cómo tú tratas a tu vecino. Sí. Entonces tenemos que hablar porque tenemos que avanzar de otra persona que caminó con Dios que ya habíamos mencionado. Leamos. El que tiene el récord de los maratones. El récord de caminar con Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años.
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Johnny, esto es un pasaje que uno lo puede leer rápidamente y decir, ay, qué bonito, acordémonos 300 años, pero hay que detenerse y pensar lo que significa caminar con Dios 300 años. El caminar con Dios, andar en el Espíritu y seguir a Jesús no es un acto instantáneo. A nosotros nos gusta mucho pensar en términos instantáneos, porque eso es lo que nuestra sociedad moderna nos ha enseñado. Antes las televisiones, cuando usted las prendía, había que esperar que se calentara un tubo allá adentro y se prendiera la imagen. No, queríamos la velocidad. Ahora las televisiones tienen ese tubo caliente. Si no lo sabía, por eso que se prenden rápido, porque estamos pagando para no tener que esperar, y por eso son mucho más caras estas televisiones. Queremos todo rápido. Estamos apurando a Dios con nuestras oraciones. El andar con Dios no es una cosa de echarle agua y ya. Y echando agua, el bautismo, por ejemplo. Hay personas que se bautizan una segunda vez porque quieren caminar con Dios. O sea, quieren arreglar su relación con Dios y se bautizan. Y yo no voy a juzgar que eso esté malo. Pero si estamos pensando que el hecho de yo bautizarme toma el lugar de caminar con Dios, de arreglar mi relación con Dios, estamos equivocados. Y no solamente hay personas que se bautizan 2 veces, hay personas que se bautizan 3. Yo bauticé a una persona, la segunda persona que yo bauticé cuando era un pastor nuevo, me dijo, ay, qué bien me siento después de haberme bautizado. Y me dice, esta es la 9ª vez que yo me bautizo. Y te confieso, Johnny, que me enojé cuando me dijo eso. Me enojé porque me di cuenta que él no entendía para nada lo que era el bautismo. Él pensaba que era una solución. En vez de caminar con Dios, él hizo que el bautismo fuera la solución a sus problemas espirituales. Y para eso no es el bautismo. Entonces, lo que me dice a mí que caminó Enoc con Dios 300 años es que él tenía una relación con Dios y que fue profundizando, que lo iba transformando de gloria en gloria hasta que se hizo tan ideal ciudadano del cielo que Dios se lo llevó. Amén. Rafael, te tengo que preguntar, ¿le diste certificado bautismal? No recuerdo, Johnny, me imagino que sí, pero que desde ahí en adelante yo le preguntaba a las personas si se habían bautizado anteriormente porque para eso no es el bautismo. No, cierto. Pero ahí está la enseñanza, Johnny. Muy triste experiencia. Que no podemos hacer el caminar con Dios un evento mágico. No es un evento, es un proceso. No es un día, es cada segundo. Muy bien dicho. Ahora vamos a leer otro pasaje en Gálatas. Dijo Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, Johnny, aquí se nos dice, y hay que leer entre líneas, hay que interpretar, hay que usar uso de la imaginación, algo que todos sabemos. El andar en el Espíritu, el caminar con Dios, el seguir a Jesús, no es un evento de un abrir y cerrar de ojos, sino que es una vida de lucha contra los deseos de la carne. Los deseos de la carne no van a desaparecer, ahí van a estar. La naturaleza caída hay que darle con un martillo por la cabeza y vuelve a salir. Eso es peor que ¿cómo que se llama? Esas hierbas malas que se arrancan y vuelven a salir continuamente. Es una vida de lucha. Andar en el Espíritu es estar en un ejército luchando contra el pecado. Correcto. Y Dios nos dé el éxito mientras confiamos en Él. El caminar por 300 años con Dios quiere decir que el hermanito Enoc dedicaba energía a orar, a pensar, a meditar, mientras estaba haciendo sus negocios, porque yo no visualizo a Enoc metido en un monte, en una cueva. ¿O tú lo visualizas así? No, para nada. Él estaba en su diario vivir. Sí. Y mientras estaba en su diario vivir, él imaginaba que los ángeles que estaban alrededor de él estaban interactuando y tenían sentimientos, que el Espíritu Santo que está en nosotros y al lado de nosotros estaba interesado y estaba en conversación, que su creador
estaba presente en toda acción. Eso es caminar con Dios. Sí. Continua diálogo y continua interacción. Sí, ahora vamos a ver cómo lo puso el profeta Ezequiel, porque aunque no se le dé el nombre de andar en el Espíritu, de caminar con Dios o seguir a Cristo, esto es una figura que se encuentra en muchísimas partes y en esta ocasión se habla acerca del corazón nuevo. Leamos. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Johnny, este es un pasaje que nos habla a nosotros de dos eventos. Número uno, habla acerca de sacar a Israel de Babilonia. Sí. Ezequiel era un profeta del exilio babilónico. Y habla de la liberación. Correcto. Y es un tema muy bueno porque de eso se trata lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dios liberó a Israel de Babilonia. Pero entonces, habla acerca de que pondré en ellos, sacaré el corazón de piedra, entendamos de pecado, y pondré un corazón de carne, entendamos uno que guarda sus estatutos y que anda con el Espíritu. Correcto. Entonces, uno pudiera pensar que eso es un evento instantáneo, que si yo soy pecador y tengo tendencias al pecado, eso quiere decir que Dios no me ha dado a mí un corazón de carne. Eso quiere decir que yo estoy perdido porque tengo un corazón de piedra. Eso quiere decir que Dios no está trabajando conmigo. Todas esas son interpretaciones equivocadas porque pensamos que si somos hijos de Dios estamos libres de pecado. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que hemos venido viendo que cuando nos entregamos a Dios comienza esa lucha contra el pecado y siempre la vamos a tener. El pecado en nuestras vidas no es evidencia de que no somos hijos de Dios, es evidencia de que estamos con el Espíritu Santo, que Dios está poniendo un corazón de carne en nosotros, que Dios nos está transformando. Y date cuenta aquí, Rafael, si comparamos Ezequiel 36, el verso 27, con lo que leíamos del hermano Pablo, si Pablo hubiera escrito Ezequiel 36, 27, no diría: pondré dentro de vosotros mi espíritu y os andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y porque un nuevo corazón de carne. Él lo que diría sería: le voy a quitar el corazón y le voy a poner el espíritu. Pero en el Antiguo Testamento y la cultura semítica, el corazón y el espíritu andan juntos. Y la carne, de la cual Pablo lo hace el enemigo, no es símbolo del pecado. La carne es símbolo del renacimiento. Es de lo nuevo. La piedra es símbolo del pecado. Sí. Ahora, Johnny, sí, entonces, aquí estamos diciendo que el pecado en la vida del cristiano no es evidencia de que Dios no le ha dado un corazón nuevo, de que no está andando en el Espíritu Santo. Lo voy a convertir en otra forma. Si el pecado es evidencia, ahora yo me estoy confundiendo yo mismo. Sí. Yo estoy diciendo que el pecado puede estar en el cristiano y todavía ser un hijo de Dios. Pero vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de Pablo, cuando él dice en Gálatas, lo que sí es evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Leamos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, entonces, Johnny, aquí hay dos declaraciones. Número uno, que el fruto del Espíritu es esa serie de virtudes, y esas no son las únicas, hay muchísimas más. Entonces, si hay pecado, yo digo, nosotros decimos aquí en perspectiva bíblica, si hay pecado en la vida de una persona, eso no quiere decir que no es cristiano. Correcto. Pero lo que sí podemos decir también es que si no hay evidencia del fruto del Espíritu, eso sí quiere decir que la persona no es cristiana. O sea que uno puede ver a un cristiano. O sea que no es lo que no está, digo, no es lo que está, es lo que no está.
lo que define. Ok, sí, porque el no tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y las otras manifestaciones del Espíritu como los dones espirituales, eso es evidencia, si no lo tenemos, que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros. Pero si nosotros tenemos, si tú tienes evidencia que tú te gozas en el servicio a los demás, que a ti te da placer predicar el Evangelio, que Dios te ha dado un talento que tú lo pones al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, eso quiere decir que Dios está trabajando en tu vida y que tú estás andando con Dios, andando con Cristo. Lo voy a decir de nuevo, tú estás caminando con Dios, estás siguiendo a Jesús y andando en el Espíritu. Entonces, Pablo dice en la última porción que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y esto es lo que hemos venido insistiendo, de que no es una cuestión absoluta, es que lo están haciendo, están crucificando las pasiones de la carne y sus deseos. Lo que define la salvación y la relación con Dios no es si ya no hay pecado, es si hay o no hay frutos del Espíritu. El amor siendo el ejemplo número uno. Tiene que haber amor unos por otros. Si te quieres preocupar por algo y ser un fariseo, sé fariseo del amor. Preocúpate por dar frutos de amor. Preocúpate por enseñarle a otros esperanza. Preocúpate por darle a otros gozo. Eso es lo que tiene que hacer el fariseo adventista. No condenar, macetear y golpear, sino repartir amor, gozo y esperanza. Entonces, Johnny, tenemos que interpretar qué significa cuando vemos el pecado en nosotros o en una persona. Lo que significa es que la persona está en necesidad y nosotros debemos ir a darle amor, esperanza y gozo. Traerlo de vuelta al Señor y no preocuparnos por salvarlo, preocuparnos por mostrarle al Salvador. Me gusta esa respuesta. Yo lo voy a poner de esta forma, Johnny. Si yo veo pecado en mi vida, eso es evidencia de algo que el Espíritu Santo me tiene que ayudar a superar. Ya yo soy de Cristo. Yo le he dado mi vida a Él. Él me ha recibido porque Él lo ha prometido. Dio su vida para garantizar eso. Me ha dado el don del Espíritu Santo. Y Él está trabajando para transformarme de gloria en gloria. Amén. Si yo veo a otra persona cometiendo pecado, lo único que eso me dice, que ese cristiano que está cometiendo pecado, ahí tiene algo para trabajar con el Espíritu Santo para irse transformando de gloria en gloria. No es para condenar, es para apoyar, para levantar los brazos caídos, para animar y estimular a las personas a seguir a Dios. Bien, el reloj avanzó de nuevo, estamos ya llegando al final de este estudio. Les deseamos grandes bendiciones de Dios y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.